Bendiciones. Mi nombre es Gonzalo, para servirles. Gracias. Y escuchando al pastor Emorio, ¿verdad? Sin duda alguna el Señor siempre ha tenido un propósito para cada uno de nosotros. El problema es de que nosotros nos distraemos de ese propósito y tratamos de encontrar un propósito que nos llene, nos haga sentir útiles, nos haga sentir que tenemos una identidad. Y se nos olvida, aún como cristianos, aún como creyentes, a veces se nos olvida que el Señor ya tiene un propósito para nosotros, que nuestra identidad está depositada en su Hijo Jesús. Es un buen momento antes de comenzar y antes de orar para recordar que ese propósito, el apóstol Juan, el propósito que Dios tiene para nosotros, el apóstol Juan nos los recuerda en Juan capítulo 3, verso 16. Y dice así, de hecho es un verso que nosotros ya debemos de manejar, ¿no? De tener como nuestra carta de presentación, ¿no? Dice así Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y a través de este verso podemos ver que el propósito real del Señor no es de que el mundo se salve, no es de que tú y yo seamos salvos. La salvación es una consecuencia del propósito que Dios tiene para nosotros, que es que mostrarnos su amor. Cuando nosotros logramos comprender que Dios nos ama y aceptamos ese amor como tal por parte de nuestro Señor, damos un paso hacia ¿dónde? Hacia nuestra salvación, hacia la vida eterna. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro servicio esta mañana en Lucas capítulo 2. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta preciosa mañana. Gracias Señor por el frío, como dice mi esposa, porque a través de él yo sé que estoy vivo. Gracias porque podemos decir estamos vivos, Señor. Gracias porque hoy, esta mañana, hemos pensado en ti. Tú has puesto en nosotros, Señor, el querer estar en tu presencia. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que llenes nuestros corazones, no tan solo llenes nuestras mentes de conocimiento, que llenes nuestros corazones, Señor, con la capacidad, Señor, para hacer tu voluntad. Para que a pesar de que no nos guste, Señor, lo que tú nos pides, lo que tú tienes para cada uno de nosotros como personas individuales y como congregación, Señor, verdaderamente tomemos fuerzas, seamos diligentes, Señor, en hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Sensibiliza nuestros oídos, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, enseñándonos. Y te agradecemos, Señor, por el sacrificio que tú ya hiciste al entregarnos a tu Hijo, Señor, para abrirnos una puerta. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que llevamos este mensaje, Señor, al que está perdido en el mundo. Aquel que camina en la calle sin esperanza, Padre. Para aclarar la mente, Señor, de aquellos que piensan que la filosofía, Señor, o la religión los lleva a algún lado. Ayúdanos a que tú seas parte de nuestra vida de tal manera que nuestras vidas sean una lámpara encendida para aquellos que caminan en oscuridad. Te damos gracias, Señor, por la salud que tú le estás dando a Pastor Alfredo, Señor. Por las fuerzas que tú le das a su esposa. Síguelos
llenando de ti, Señor, sigue supliendo sus necesidades. Y te pedimos por cada persona que este día se encuentra enfermo, postrado en un hospital, Señor, que tú hagas la obra en ellos, Padre. Y te agradecemos por la salud que nos das a nosotros al estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces decía que caminamos distraídos, se nos olvida. Y decía el pastor Emorio ahorita, a veces nosotros como ministros cometemos el error de tomar lo que está sucediendo en el mundo para traerlo al púlpito y convertirlo en un motivo de predicación, en un motivo de enseñanza. Y podemos cuadrar una enseñanza conforme a lo que está sucediendo en el mundo. Y ese no es el propósito de la predicación. La predicación es enseñarnos acerca del amor y del propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y eso debe de ser lo importante para nosotros. Sí, es real que todo lo que acontece alrededor del mundo ya está escrito en este libro. Podemos usar la Biblia como una guía para encuadrar los tiempos y ver que todo lo que está escrito está sucediendo y lo que está a punto de acontecer. Pero lo más importante para nosotros no debe de ser lo que está aconteciendo allá afuera, debe de ser lo que está aconteciendo acá dentro de cada uno de nosotros. Porque mientras no tomemos conciencia que tanto nosotros como iglesia necesitamos ser limpiados, necesitamos ser renovados y necesitamos ser instruidos constantemente, nuestro trabajo allá afuera va a ser ineficaz. Nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como cristianos no es dentro de estas cuatro paredes. Es comienza cuando salimos de la iglesia y damos un paso en el mundo. ¿Quién soy yo como cristiano cuando camino en la calle? ¿Quién soy yo como cristiano cuando convivo con alguien que no lo es? ¿Quién soy yo como cristiano cuando convivo con mi familia y que no toda mi familia comparte la misma fe? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú como cristiano? Y precisamente para comenzar a tomar conciencia es necesario que cambiemos la manera en que recibimos el mensaje de la Biblia. Sí es cierto, Navidad es real. La palabra Navidad debemos recordar que no significa otra cosa que nacimiento. Es real. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento histórico. Está registrado. Hubo testigos. Pero más allá del nacimiento carnal, debemos tomar conciencia que para el ser humano fue un nacimiento, pero para Dios fue la manifestación misma de su esencia en la carne. Algo que era necesario para que el hombre pudiera creer verdaderamente que había un ser supremo interesado en su creación. Es decir, te voy a ilustrar esto. Si tú vivieras al lado de un hormiguero y vieras que ese hormiguero corre peligro porque está en el paso de un arroyito de agua, ¿cómo lo salvarías? No podrías entrar en el hormiguero y decirles a las hormigas que están en peligro. Porque en primer lugar, ni cabrías por el hoyito por el que caminan las hormigas, ni te podrías hacer entender con ellas con el lenguaje de nosotros los humanos. Te tendrías que convertir exactamente en una hormiga para poder entrar en su madriguera y poderte comunicar con ellas y hacerles saber el peligro. Dios, a través de los profetas,
se estuvo comunicando con el pueblo constantemente acerca de la necesidad que tenía el pueblo de volcar su corazón y tenerle temor a Jehová. El pueblo no lo quiso escuchar constantemente, como en la actualidad se distraía, nos distraemos y hacemos a un lado esa advertencia. Y Dios vio la necesidad de enviar a su Hijo, de encarnarse en Jesús para poder advertirle al pueblo, al mundo, el peligro que corría y que Él mismo se convirtiera en el medio de salvación. ¿A través de qué? De la cruz. Amén. Voy a comenzar en Isaías 9, capítulo 6. Perdón, Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está advirtiendo, está dando una advertencia, un mensaje de esperanza. Inicia el capítulo 9 diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. A través del libro de Isaías podemos datar este mensaje en el 750, entre el 750 y el 758 antes de Cristo. Y en esta época, Augusto César, que fue uno de los primeros emperadores de Roma, inició precisamente como emperador. Y comenzó a angustiar, comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Y para estas fechas, el pueblo de Israel anhelaba ser salvo, ser apartado del yugo del Imperio Romano. Ya de hecho, a través de la historia podemos ver que la nación de Israel ya había pasado por diversos procesos. Ya el Señor le había permitido ciertos procesos en la nación, y llegando a este punto, ahora entraban a un nuevo periodo, pero ahora bajo el yugo del Imperio Romano. Y Dios usa a Isaías como bocina para comenzar a darle esperanza al pueblo. No habrá siempre oscuridad, un niño te va a ser dado. En Isaías, en el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 7, capítulo 7, verso 14, el mensaje es para el rey Acaz, y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y este es un mensaje personal al rey Acaz. Acaz está a punto de entrar a la guerra con los asirios. Está temblando cuando ve el ejército del imperio asirio enfrente de él. Su corazón, dice la escritura, que comenzó a temblar. Y aparte del rey asirio, si lees la historia en tu tiempo, te vas a dar cuenta que había una parte de Israel que había hecho una alianza con los asirios para levantarse en contra de Acab. Y estaba temblando, no tan solo voy a luchar contra un ejército, contra el rey de Asiria, sino voy a luchar contra parte de mi pueblo. Y Dios usa a Isaías para decirle, no tengas temor, yo tengo el control.
con todo y que tú ves al ejército de Asiria, yo lo voy a convertir prácticamente en nada delante de ti. Pero más adelante llegamos al verso 9 y vemos que, o al capítulo 9, perdón, y vemos que el mensaje personal que Isaías le da acá lo convierte en un mensaje más generalizado para toda la nación de Israel. Pero hay una diferencia. En esta sección de escritura no utiliza el nombre de Emanuel, sino que comienza a dar las características que el niño va a tener en su personalidad. Es decir, su nombre será llamado su nombre admirable. Wow. Si nuestra mente tuviera la capacidad para comprender verdaderamente la hermosura de nuestro Dios, no habría nada en este mundo que pudiera distraernos de nuestra adoración a Él. Somos incapaces de entender, de tratar de comprender la hermosura de nuestro Dios. Podemos ver la naturaleza, podemos ver la manifestación de Dios en lo natural, el esplendor del sol, pero la Escritura nos dice que el brillo, el resplandor de su gloria es mucho más grande que la luz del sol. No podemos entender, no podemos comprender algo así. Pero si tan solo lo lográramos entender, repito, verdaderamente no habría distracciones en nuestras vidas. Consejero. Algunos de los que estamos aquí necesitamos consejo constantemente. Y de igual manera, el ser humano tenemos la tendencia de que cuando buscamos consejo, buscamos a la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos que escuchar. Por lo regular, a mí me gusta que cuando necesito consejo me digan, sí, tú, pobrecito de ti, no te preocupes, todo va a estar bien. Tú no tienes la culpa es de los demás, pero todo va a estar bien. Pero cuando nos encontramos con alguien que nos dice, espérate, es que yo no quiero que me digas, yo no quiero que me digas lo que los demás te han hecho a ti, yo quiero que me digas lo que tú mismo te has hecho. Yo como que no quiero escuchar a ese consejero. Yo no quiero tener delante de mí a una persona que me confronte. Yo quiero tener delante de mí una persona que me apapache, que me diga pobrecito de ti, que me dé la palmadita en la espalda. Mas sin embargo el Señor hace todo lo contrario. Aunque es un Dios amoroso, también es un Dios santo y el cual no puede tener comunión con el pecado. Entonces lo que el Señor hace para poder tener comunión con nosotros primeramente es darnos sus consejos. Apártate del pecado. Alcanzarás perdón y podrás entrar con libertad, como dice el libro de Hebreos. Podrás entrar con libertad al trono de la gracia, sin temor. Aleluya. Amén. Dios fuerte. Hay muchas cosas que el ser humano no puede hacer. Lucas 1:37 dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y muchas veces nosotros nos esforzamos empujando puertas que no podemos abrir.
y que el Señor únicamente diría: mi niño, pasa a través de mí, la puerta ya está abierta. Padre eterno, una de las promesas que el Señor nos hace cuando ascendió cuando ascendió a los cielos después de su crucifixión, la promesa que nos hace a través de sus discípulos es que Él no nos iba a dejar, ¿qué? Huérfanos. Padre eterno, tienes un Padre que no va a morir. Mi padre murió en el año 2000. Lo extraño. Extraño su voz, extraño sus regaños. Pero tengo un Padre que constantemente me está hablando al oído: yo te amo. Vas en la dirección equivocada. Vuelve tu corazón a mí. Necesito que hagas esto. Quiero lograr esto a través de ti. Y ese Padre tiene un nombre. Y si tú todavía tienes a tu Padre en vida, abrázalo. Dile que lo amas y busca en Él la personalidad de Dios y piensa que al amar a tu Padre estás alabando, porque así es, estás alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Príncipe de paz. No hay un carácter, no ha habido ni habrá un carácter antes y después de Jesús como el de este hombre. Ante la tribulación, ante la batalla, ante la presión a la que su vida fue sometido, él jamás perdió los estribos. Estamos hablando de Dios en carne, un hombre que sentía, un hombre que se dolía, un hombre que tenía necesidades físicas tales como tú y yo las tenemos. Pero un hombre que ante las circunstancias jamás se doblegó, que siempre mantuvo la brújula en el norte correcto, y que sabía actuar y controlar sus emociones de acuerdo a las circunstancias. Jesús se enojó, claro que se enojó, y podemos ver que era un hombre de un carácter fuerte, enérgico, firme, violento hasta cierto punto. Pero vemos que su enojo, su violencia afloraba cuando verdaderamente era necesario. Y esa necesidad se vio develada cuando el hombre faltó al propósito por el cual el santuario se había erigido. No vemos a Jesús enojado en ninguna otra área de su vida más que cuando el hombre había pisoteado el santuario de su Padre. Nosotros, por el contrario, podemos ver que alguien ofende nuestra vida cristiana, que alguien ofende o menosprecia nuestra fe y lo dejamos pasar por alto. Pero que alguien no venga y pisotee nuestro orgullo, que alguien no venga y nos ofenda de X manera, que entonces nos exaltamos y nuestro carácter está cruzado. Lo que no debería de tener importancia ocupa el lugar de lo que verdaderamente es importante. Nosotros debemos de tener esa conciencia, forjar en nosotros, cultivar ese carácter, defender nuestra fe a pesar de las circunstancias, no importa de quién se trate. Papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, no murió por ti en una cruz.
Lo que ellos crean, lo que ellos piensen, es problema de Jesús, no es mi problema. Mi problema es mantener viva, mantener consciente y ser diligente en esa convicción. Ese es mi problema como cristiano. Y para ello necesito entender que el Señor envió a su Hijo con un propósito. Y decíamos, Isaías 9, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y vamos a dar un salto ahora sí a Lucas capítulo 2. Y decía hace un momento, en este periodo de la historia, César Augusto comenzaba su tiempo como emperador de Roma. Y como todo buen gobernante necesitaba saber, ¿verdad?, que cuánta era la población que había en su región a gobernar, en su imperio, y proclama un censo. Necesito saber cuántas familias voy a gobernar, a qué se dedican, para comenzar a tasar y hacer una planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que al gobierno se refiere. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta aquí podemos ver cómo se comienza a develar el plan divino. José y María estaban en Galilea, y el censo proclamado por Augusto César los mueve para subir a su ciudad natal, que era Belén, y resulta que Belén era la ciudad profetizada para el nacimiento del Hijo de Dios. Y al llegar a Belén, la profecía se cumple. El niño nace donde la profecía había establecido. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Es asombroso ver cómo trabaja nuestro Dios. Debemos recordar que los pastores en aquellos días, aunque eran muy comunes, no eran personas que fueran socialmente muy aceptadas.
los pastores aún tenían menos valor social, por así decirlo, que aquellos que se dedicaban a la prostitución y, por así decirlo, eran personas delegadas socialmente y fueron las primeras en recibir el mensaje de nuestro Señor. Isaías dice que la oscuridad no iba a ser permanente en la nación de Israel. Y podemos comenzar a ver el cumplimiento de esta profecía, cómo la nación recibe el mensaje de noche. Y cómo prácticamente la presencia de un ángel quebranta la oscuridad, todo se ilumina. Y los hombres se espantan, se asustan, es un hecho normal. ¿Y cuál es el primer mensaje que reciben del Señor? No teman. El Señor conoce nuestras debilidades. Y cada vez que el Señor quiere manifestarse a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, el primer mensaje que vamos a recibir: no temas, no tengas miedo. Muchas veces no queremos caminar porque nuestro panorama es así de corto y prácticamente queremos ver y no vemos nada. Y no queremos dar un paso. Y el Señor diría: no temas, yo estoy en control. Mas sin embargo, cuando por fin logramos traspasar ese temor y dar el paso y el panorama se comienza a abrir, verdaderamente podemos decir: en realidad el Señor está en control. Jamás, jamás, jamás el Señor te va a abandonar. Jamás, jamás el Señor va a dejar que camines en oscuridad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde este momento, el anunciamiento que el ángel Gabriel, estaba haciendo a los pastores, les está dando ya la pista de quién iba a ser este niño. Este niño que les es nacido es Cristo, es el Cristo. Prácticamente para estos hombres les estaba rompiendo el coco y les está diciendo: esta es la profecía que Isaías el profeta les dio. Un niño les es nacido, el cual su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínate el cuadro. Algo sobrenatural, un ser celestial hablándote. Tú comprendes que es una manifestación divina y que el Señor te está diciendo: voy a enviar a mi hijo a la tierra. Pero que el siguiente mensaje que recibes: hey, no van a ser en un Kaiser permanente, no van a ser en un Hyatt 5 estrellas. Ve y búscalo en un pesebre envuelto en pañales. Y los pañales de aquel tiempo no son como los conocemos ahora, ¿no? Como le dicen en inglés, Pampers. Los Pampers, ¿no? Que ahora desechas. Literalmente la palabra pañal era usada en aquellos tiempos con el mismo nombre que se conocía, o le daban el mismo. Eran los trapos que las mujeres menstruantes usaban para limpiarse sus partes íntimas.
¿Me estás diciendo que el Hijo de Dios va a nacer entre animalitos y que va a ser envuelto en pañales de usos inmundos? Sí, es lo que te estoy diciendo, lo que en ese momento el ángel estaba diciendo a los pastores. ¿Por qué? Porque desde ese momento el Señor ya estaba dando las pistas de que nos iba a salvar ese niño. No venía a salvar al pueblo de Israel del yugo romano, venía a salvar a la humanidad del yugo, de la esclavitud del pecado. Venía a limpiarnos de la inmundicia que el pecado produce en nuestros corazones. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hey. Paz en la tierra ha sido uno de los anhelos más grandes que la humanidad ha tenido durante toda su existencia. Pero tristemente también el medio que ha usado la humanidad para conseguirla ha sido la violencia. Y no podemos tener paz cuando transgredimos el derecho de los demás. Si tan solo este concepto pudiera ser entendido verdaderamente, otro tono tendríamos en nuestros corazones. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Hay un mensaje guardado en estos versos. Muchas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de que el Señor cumpla en nosotros el propósito que tenemos porque seguimos siendo incrédulos. Estos hombres escucharon el mensaje, lo platicaron entre ellos y dijeron: vamos a ver. Y hallaron exactamente lo que se les había dicho. Y muchas veces a nosotros se nos dice algo y pues está chido, pero gracias. Y no nos damos a la tarea de escudriñar si lo que se nos dijo es cierto o meramente es algo nada más ideado por alguna persona. Y si es algo ideado por una persona, no pasa nada. La ganancia sigue siendo personal porque habremos aprendido a escuchar más atentamente y habremos aprendido que cuando se nos dice algo debemos de venir y buscar consejo. Pero si hallamos algo conforme a lo que se nos dijo, nuestra ganancia va a ser doble. Porque vamos a aprender a confiar más en las personas y vamos a aprender a confiar aún más, que es lo más importante, en la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Es cierta y, como decía Pastor Emorio, es perfecta, como decía en alabanza. La voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Puede ser en medio del caos. Puede ser en medio de la violencia, en medio de la tormenta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y la promesa de Dios acerca de la voluntad para los hombres es de que es a través de planes de paz y de bondad para nosotros, para ti. Aleluya. Amén.
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Nosotros ya no tenemos la oportunidad de ver lo que estos hombres vieron en ese tiempo. Pero sí tenemos la oportunidad de ver lo que la acción del amor de Dios hace en una persona. Quizá naciste en un seno cristiano. Quizá fuiste llamado al cristianismo después de una vida turbulenta. Amén, dijeron por ahí atrás. Pero sí podemos glorificar al Señor a través de la acción de su amor en nuestras propias vidas. Quizá tú eres de las personas que se paran al espejo a peinarse, a afeitarse. Bueno, yo ya no me peino, ¿verdad? Pero te miras al espejo y te dices a ti mismo y puedes pensar en tu vida anterior y los cambios que se han generado a través del tiempo en que te has dado en escudriñar la Escritura, en escuchar un mensaje, en el tiempo que te das de vivir como un cristiano. Quizá las personas que viven a tu alrededor te han dicho, oye, ¿qué te sucedió? Y me decía Pastor Emorio, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza. Pero yo creo que es más importante que primero recibamos el mensaje de reconocimiento. El Señor para nosotros sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será mañana. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú hoy para el Señor? ¿Profesas un cristianismo por mera comodidad? ¿Seguimos siendo creyentes nominales? Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, me toca ir a la iglesia. 1 hora, 2 horas y Señor, ya te cumplí. Compadre, prepara las caguamas, prepara la carne asada porque ya voy en camino. Mi cristianismo sigue siendo de los domingos y únicamente dentro de la iglesia, pero cuando vivo en medio de la sociedad, de la comunidad, me dejo llevar por las costumbres y por la forma de vida social. Y es ahí a donde necesitamos recibir primeramente el mensaje. ¿Quién soy yo para el Señor? El Señor para mí yo sé que es santo, pero yo ¿quién soy para el Señor? Quizá como yo creciste en un seno católico y las primeras enseñanzas que recibiste acerca de Dios es de un Dios castigador, un Dios que está enojado con el mundo, dispuesto a dejar caer la vara sobre el pecador. Leo la Escritura y veo todo lo contrario. Veo a un Dios que está dispuesto a poner su espalda para que yo no reciba ese varazo, pero que sin embargo me enseña a través de su amor a apartarme de pecado y a vivir una vida recta. Y para que podamos hablar de amor, para que podamos hablar un mensaje de esperanza, necesitamos tenerla primero nosotros. Necesitamos reconocer que no se trata tan solo de levantar la mano y decir yo acepto a Cristo como Jesús y Salvador.
Necesitamos generar los cambios y verdaderamente traer a nuestras vidas las características de las cuales hablábamos a través del libro de Isaías. Ok, es admirable, yo tengo que tener una conducta admirable. A pesar de que el medio a mi alrededor me esté apretando, a pesar de que las personas a mi alrededor me estén insultando, mi conducta debe ser admirable. Debo ser un buen consejero. Debo acostumbrarme a decirle a las personas en amor lo que necesitan hacer en sus vidas, no lo que quieren escuchar y ellas creen que necesitan hacer en sus vidas. Y mi consejo debe de ser basado conforme a mi experiencia bíblica y no conforme a la psicología del mundo. Mi carácter debe ser un carácter apacible. Cuando las personas se me acercan, deben de tener la confianza de que cuando estiran la mano, van a recibir mi mano, no van a recibir mi dentadura. Habemos muchas personas que así somos. La gente, para acercarnos, se nos acerca. ¿Será un buen momento para acercarme al hermano? ¿Será un buen momento para acercarme a mi pastor? ¿Será un buen momento para ir y pedir un consejo? No, debemos ser personas que expresamos paz, debemos ser personas que nuestra mera actitud aliente a los demás a decirles, vénganse, no hay problema, no importa cómo estés, vénganse. Yo no puedo esperar que las personas que estén a mi lado comulguen al 100% con mi manera de pensar, pero debo de ser abierto a recibirlos en su manera de pensar para poder lograr que ellos hagan, como dice el gabacho, el switch en su mente y el Señor haga el switch en su corazón. Pero a veces como cristiano camino en la calle con la Biblia y alguien se acerca a mí, es que fíjate, estás así porque quieres. Aquí dice que el pecado te esclaviza, tu pecado, tu actitud te tiene así. Necesitas un cambio de vida. Y lejos de atraerlos al amor de Jesús, les estoy enseñando el rigor de la vara. Y lo único que provoco es de que, ¿para qué voy a la iglesia si ya sé lo que me van a decir? Si yo no tengo salvación, no hay esperanza para mí. Y para poderle dar amor a los demás, primero necesitamos recibirlo nosotros. Amén. Amén y amén. Y no quiero que piensen que es un regaño, no quiero pensar que es una corrección. Simple y sencillamente es despertar nuestras conciencias para comenzar a sembrar en nosotros mismos verdaderamente aquellas actitudes, aquellas características que Jesús tenía en su personalidad. Más adelante vamos a ver cómo Jesús va creciendo de ser un niño de pañales, comienza a crecer, y aquellas personas que eran conocedoras, aquellas personas que eran doctas en las escrituras, en lo que hasta ese momento ellos tenían por Biblia, se quedan asombrados que un niño de 11 años les fuera a enseñar aquellas cosas que ellos como doctores necesitaban estarle enseñando al pueblo. Espero que en la próxima vez que me sea permitido el púlpito podamos seguir y terminar con este estudio acerca del nacimiento de Jesús. Por hoy yo creo que es suficiente con que cada uno de nosotros recuerde que el mensaje de Dios para nosotros fue
que Él se iba a manifestar en carne para que nosotros pudiéramos estar seguros, que pudiéramos ser conscientes de que el amor de Dios era tal para nosotros, que Él estaba dispuesto a hacer un sacrificio para que nosotros pudiéramos llevar una vida limpia y ordenada. Que nuestro Dios no nos pide otra cosa más que nuestro corazón. Amén. Paz y amor, ¿me ayudas con la... ok. Vamos a tener comunión, como decía el Pastor Emorio, es el primer domingo de comunión. Y vamos a compartir la Santa Cena en Primera de Corintios.